Lectura del libro de Jeremías. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías. Ponte a la puerta del templo y proclama allí lo siguiente. Escucha, Judá, la palabra del Señor, los que entran por esas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor del universo, Dios de Israel. Enmienden su conducta y sus acciones, y habitaré con ustedes en este lugar. No se crean seguros con palabras engañosas repitiendo, es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmiendan su conducta y sus acciones, si juzgan rectamente entre un hombre y su prójimo, si no explotan al forastero, al huérfano y a la viuda, si no derraman sangre inocente en este lugar, si no siguen a dioses extranjeros para su mal, entonces habitaré con ustedes en este lugar, en la tierra que di a sus padres desde hace tanto tiempo y para siempre. Miren, ustedes se fían de palabras engañosas que no sirven de nada, de modo que roban, matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal, siguen a dioses extranjeros y desconocidos y después entran a presentarse ante mí en este templo dedicado a mi nombre y dicen, ¿estamos salvos para seguir cometiendo esas abominaciones? ¿Creen que es una cueva de bandidos este templo dedicado a mi nombre? Atención, que yo lo he visto. Oráculo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. De seguro muchos de ustedes han tenido la oportunidad de ir a Europa. Una de las cosas para los creyentes que llama muchísimo la atención de Europa son los templos que tiene. Europa tiene unos templos que son realmente imponentes, inmensos, bellísimos, con unas cúpulas y una serie de pinturas antiguas que faltaría siempre muchísimo rato para poder visitar cada uno de ellos. Y de esas cosas que uno admira tanto, que uno dice, ojalá tuviéramos en nuestras ciudades, en nuestro país, estos templos tan lindos. Pero a lo mejor también se han dado ustedes cuenta que para que muchos de estos templos puedan mantenerse, ha habido la necesidad de convertirlo en museos. Por eso hay muchos templos europeos en los que para poder entrar, en esos momentos en los que no hay celebración eucarística, hay que pagar. Es la única manera de poderlo sostener. Porque si no, tocaría, como han hecho en algunos países, entregarlos al Estado y el Estado los convierte en teatros, lugares para conciertos, para presentaciones artísticas, etc. Yo quisiera que nos pusiéramos a pensar si en esa admiración que nosotros tenemos de los templos ajenos, nosotros hemos sido capaces de valorar también los templos que nosotros tenemos, en su sencillez, en su, de pronto, arquitectura minimalista, porque no tienen tanta decoración, no tienen tantos adornos, no tienen tantas pinturas. Hoy muchos de nuestros templos son templos planos, donde no hay ya la altura que antes tenían. Antiguamente los templos en los pueblos eran los edificios más grandes, porque la altura del templo también manifestaba de alguna manera la búsqueda hacia Dios, por eso la altura de los templos, esa era la razón de ser. Si nosotros realmente valoramos nuestros templos, oye, en la sencillez de lo que podamos tener. Pero más allá de si valoramos un templo o admiramos otro, si nosotros hemos sido capaces de comprender la necesidad que tiene el aprender a amar nuestra fe y la construcción de nuestra iglesia comunitaria, de nuestra iglesia de las personas. Es decir, si nosotros hoy, a la par de cuidar un templo físico, cuidamos nuestra comunidad,
cuidamos nuestra fe. Porque donde no hay comunidad que cuide los templos físicos o se convierten en museos o terminan yéndose al piso, porque se descuidan, porque no hay quien los mantenga. Cuidar la fe es de las cosas que el Señor a nosotros más nos pide, más allá de si tenemos o no tenemos un templo físico, de la ostentación que pueda tener un templo físico. Hay arquitectos que se han lucido y por lo menos que han querido quedar para la posteridad en su obra arquitectónica. Uno ve una iglesia como la de la Sagrada Familia en Barcelona, que todavía está sin terminar, y uno se queda admirado de la ostentación, la grandeza, la majestuosidad, la belleza de un templo como ese. Eso es una cosa realmente extraordinaria que vale miles de millones de euros, miles de millones. El profeta Jeremías hoy, o más bien el Señor hoy a través del profeta Jeremías, tiene una queja enorme que a nosotros nos debería llamar mucho la atención. Y es que el pueblo de Israel, cuando tenía el templo de Jerusalén, que era un templo muy grande y que en su época era muy bonito, era un pueblo que en algún momento de su vida llegó a descuidar tanto su relación con Dios, porque ellos estaban plenamente convencidos de que el templo era lo más importante. Y Jeremías, movido por el Señor, profetiza en contra del templo y le dice a su pueblo: enmienden su conducta. Si enmienda su conducta, habitaré con ustedes en este lugar. Si enmiendan su conducta, estaré con ustedes en el templo si ustedes enmiendan su conducta. Y dice: no se crean seguros con palabras engañosas, repitiendo: es el templo del Señor, es el templo del Señor, es el templo del Señor. Porque los israelitas pronunciaban esa frase como si fuera un mantra protector. Ellos estaban plenamente convencidos de que mientras dijeran: es el templo del Señor, es el templo del Señor, es el templo del Señor, a ellos nunca les iba a pasar nada, independientemente de que tuvieran una conducta reprochable. Es como si dijeran: el cómo vivimos no interesa. Lo importante es tener siempre el templo. Si tenemos el templo, nos salvaremos. Eso cómo vive uno, no. Eso no interesa. Y el Señor les dice: no es así. Si ustedes quieren que yo habite en los lugares que me han construido, si ustedes quieren que yo habite en este templo, tienen que enmendar su conducta. Si enmiendan su conducta, sigue diciendo el libro de Jeremías, si enmiendan su conducta, si hacen justicia con rectitud, si no explotan al forastero, si no derraman sangre inocente, si no siguen dioses extranjeros, entonces habitaré con ustedes en este lugar. Si no, no. Y miren cómo sigue diciendo el profeta Jeremías: ustedes confían en sus palabras engañosas que no sirven de nada. Imagínense ustedes el reproche tan grande que Dios hace. Ustedes confían en palabras engañosas que no sirven de nada. Yo les voy a poner a ustedes un ejemplo que a lo mejor alguno de ustedes se va a sentir muy tocado con el ejemplo que yo voy a colocar. Porque nosotros a veces tenemos frases aparentemente protectoras que son pronunciadas cuando uno con su vida desdice de su confianza en el Señor. Y una de esas frases es: me cubro con la sangre de Cristo. Hay gente que cree que puede pronunciar esa frase para salir a hacer el mal. Voy a atracar, me voy a meter, me cubro con la sangre de Cristo para que nada me pase.
Hay gente que pronuncia esa frase para cometer pecados y para ser imprudente. Y uno no puede coger frases de esas pensando que por el solo hecho de pronunciarlas, la frase a uno lo va a proteger. Porque dice el Señor, ustedes confían en palabras engañosas que no sirven para nada. Ustedes creen que robando, matando, cometiendo adulterio, jurando en falso, siguiendo a dioses extranjeros, pueden entrar a presentarse a este templo diciendo a mi nombre y dice, ¿estamos salvados cometiendo esas abominaciones? ¿Creemos que por tener el templo, por entrar al templo y por pronunciar frases estamos salvados? La Sagrada Escritura dice que no. Porque cuando uno cree que por tener el templo lo salva, uno ha convertido el templo en un amuleto. Y el templo no es un amuleto, es un lugar de culto para Dios, en donde se necesita mantener un corazón incorruptible para que Dios escuche nuestra oración. ¿Por qué creen ustedes que a Jeremías lo odiaron tanto? Jeremías fue de los profetas más odiados de todos los profetas del Antiguo Testamento. A Jeremías lo odiaron más del odio que tenía Herodías por Juan el Bautista. Porque desde el principio de su ministerio, el Señor le había dicho a Jeremías, pondré en tus labios mis palabras y tú se las dirás y no les tendrás miedo. Jeremías era un hombre que pronunciaba muchas veces de manera políticamente incorrecta lo que la gente no quería escuchar. A la gente de su momento le chocaba la predicación de Jeremías. Porque Jeremías predicaba contra la corrupción, contra el pecado, contra el templo. Y Jeremías decía, aquí lo único en lo que hay que poner el acento es en nuestra conversión a Dios. Si no hay conversión a Dios, no hay salvación. Pueden tener lo que tengan. Pueden tener lo que tengan. Y si nosotros amáramos tanto el templo, amaríamos a quien habita dentro del templo. Amaríamos el Santísimo Sacramento. Amaríamos la Eucaristía. Porque si no, al final podemos terminar teniendo sentimientos arquitectónicos o sentimientos de ingeniero, donde uno se queda simplemente admirando la belleza y la ostentación del edificio. Hoy muchos estudiantes de ingeniería y de arquitectura visitan los templos de Europa para conocer la arquitectura de su momento. Que la arquitectura barroca, que la clásica, que la neoclásica, que todas esas cosas. Pero es el templo en la admiración arquitectónica, no en aquel que habita dentro del templo. Y la profecía de Jeremías hoy, pronunciada y proclamada nuevamente, es un llamado de atención muy fuerte, muy fuerte. Porque a nosotros nos siguen recordando cosas que no nos gusta que nos recuerden, cosas que no nos gusta que nos hablen. Pero la palabra de Dios es así. La palabra de Dios nos recuerda la necesidad de aprender a enmendar nuestra conducta. Hermano, vean, uno no puede entrar a un templo para rezar, para que el mal le salga bien. Uno no puede hacer eso.
Uno no puede creer que puede utilizar el nombre de Dios, porque eso es un pecado contra el segundo mandamiento, para orar simplemente de que el mal nos salga bien. Y este ejemplo se lo he puesto en algún momento. Cuando un sicario se echa la bendición para acertar. Cuando alguien se echa la bendición para cometer adulterio, para no ser pillado por su cónyuge. Cuando alguien va a defraudar el Estado. Cuando alguien va a cometer un acto de corrupción y se pone a rezar para que su acto de corrupción le salga bien. Uno no puede pretender utilizar el nombre de Dios para ejercer el mal. Eso es un pecado gravísimo contra el segundo mandamiento. Y menos aún, cuando uno dice, ay, voy a ofrecer tantas velas para que esto salga bien. Eso es abominable. Eso no tiene otro nombre. Eso es abominable. Y el Señor nos dice a través de Jeremías hoy, ¿ustedes quieren que yo habite en medio del pueblo? Tenemos que enmendar nuestra conducta. Ahí es donde está la clave de todo esto. Porque si no es así, el día en que nuestros templos sean derrumbados por una persecución o sean expropiados porque no quieren que nos volvamos a reunir en ellos y los conviertan en pasarelas o en salas de teatro, si no queremos que eso pase, o si algún día llegara a pasar, si nos llegaran a arrebatar nuestros templos, necesitamos mantener viva nuestra iglesia en el corazón. El que no tiene la iglesia viva en el corazón, ningún templo le sirve para nada, solo para admirar su arte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.